Continuando entonces con este nuevo tipo de integral, que muchos autores insisten en que es solamente una reinterpretación geométrica de la integral anterior, por eso esta notación. Hay más formas de denotar a ambas integrales, y eso es un poco de lo que yo quiero hablar ahorita. Entonces, primero, otras notaciones. De vectores, bueno, de vectores normales y de integrales sobre superficies. Entonces, el vector normal, lo que hemos estado definiendo como d sigma de u cruz de sigma de b, pues es bastante directo en esta forma de representarse, ¿sí? Entonces, esta es una notación directa que es saca la derivada de esto, saca la derivada de esto, las derivadas parciales entendidas como vectores y haz cruz. Entonces aquí no hay nada como fuera del otro mundo. Pero es también a veces en aplicaciones común ver que la función sigma no se escribe como función por ella misma, sino se escribe como sus funciones coordenadas. Entonces aquí tendríamos como una función x, y, z, es decir, donde x, y y z son funciones de R2 en R. Son las funciones coordenadas simplemente. Entonces, si yo hago eso, d sigma de u, y cada una de estas, por supuesto, es un vector de tres entradas que sería dx de u, dy de u, dz de u. Análogamente, d sigma de v sería dx de v, dy de v y dz de v. Y entonces, en términos de mis funciones coordenadas, lo que yo estaría manejando, o lo que hemos estado manejando como el vector normal, es un producto cruz que se ve ahora un poco más violento. Es dy de u, dz de v, menos dy de v, dz de u, coma, dx de v, dz de u, menos dx de u, dz de v, coma, dx de u, dy de v, menos dx de v, dy de v. ¿Sí? Y escribir todo esto en una integral, o sea, de manera abstracta, sin estar resolviendo un problema como tal, puede ser un poco complicado. Así que a veces se suele abreviar esto con la siguiente notación. Esto de acá es lo que vamos a definir como el vector de xy de u de v. No, perdón, este es el que va después. Este es dy de z de u de v, coma, dzx de u de v, coma, dxy de u de v. Entonces fíjense que el orden de las derivadas de acá abajo no es del todo relevante. Bueno, de hecho sí lo es. En términos de la notación, como que parece que no cumplen un rol significativo, pero van asociados con las funciones de arriba. Entonces ustedes se dan cuenta, siempre es la primera con la primera y la segunda con la segunda en términos de la aparición. O sea, es dy de u, dy de u, dz de v, dz de v, y volteados en el siguiente término con un signo menos. Acá también es dz de u, dz de u, dx de b, dx de b y volteados en el siguiente, y dx de u, dx de u, dy de b, dy de b volteados en el siguiente. Entonces, a veces se observan así. A veces se tiene esta notación para el vector normal. En términos del elemento de superficie, entonces, del área de superficie, entonces ds es la norma de todo ese monstruo que yo acabo de escribir. Entonces es dyx al cuadrado de u de b
más dzx cuadrada. El cuadrado va por fuera, por cierto. Un segundo. Entonces esto es dz de x, du dv al cuadrado más dxy du dv al cuadrado por las diferenciales. Y aquí empezamos a ser un poco informales con la notación. Por la diferencial en el orden que sea necesario, pero eso es una diferencial del estilo de los conjuntos, de las integrales sobre rectángulos y sobre conjuntos arbitrarios. Entonces, esta es una forma no demasiado amigable de denotarlo, pero sería esto mismo escrito de otra manera. En tanto al elemento de área de superficie se refiere, como que esto no es muy productivo. O sea, si yo intento calcular la integral de un campo escalar con esta notación, o sea, es lo que yo estoy haciendo, pero escribirla así en lugar de du dv, como, o sea, del normal como lo tenemos antes, pues como que no es, no me ahorra tiempo, pues no sería algo que nosotros hiciéramos de manera regular. Sin embargo, para el caso de las integrales de campo vectorial, eso tiene su cierta gracia. Entonces, si yo tengo una función f de R3 en R3, la integral de f en el normal por el elemento de área de superficie, de la superficie S, sería la integral de f con sigma por todo esto. Que quién es producto punto con el vector normal, que en esta notación es dyx du dv. Ya todo lo que ya escribí, ¿no? dzx dv du, dxy du dv. Ahora, no sé por qué aquí los puse al revés. Nada más era du dv. ¿Sí? Y como esta función f tiene sus tres entradas, que haciendo ciertos paralelismos con el tema anterior, le vamos a llamar P, Q y R. Entonces, esto de acá lo vamos a escribir, esto sobre omega, por cierto, como algo así, ¿no? Sería la integral sobre omega de f, de la primera entrada, evaluada en sigma, que a veces esto de acá no, esto se sobreentiende, entonces la mayor parte del tiempo esto no se escribe, pero como mnemotécnico ayuda. Esto es esto punto de yx. ¿Por qué esto es una x, por cierto? Esto debe ser una z. Ahora sí. Porque cargué el error desde acá arriba. Perdón por eso. Entonces, esto es una z du dv más q con sigma de zx du dv más r con sigma de xy du dv. ¿Sí? Entonces, cada una de esas sería como que todo representa lo mismo, ¿no? O sea, esto es lo que yo estaría calculando como tal. Así que esto es una fórmula un poco más desmenuzada de lo que yo estoy haciendo en la integral de campo vectorial. Y como esto tampoco es encantadoras amigable de escribir, recurrimos a una notación que va a ser nueva en términos de nuestro curso, pero que si a ustedes les interesa el tema de formas diferenciales, posiblemente van a querer investigarlo. La notación ahora es, para simplificar esto, es la integral sobre sigma, sobre omega, perdón, y obviando que estoy haciendo la parametrización con sigma porque es todo lo que llevo haciendo, que de hecho aquí no aparece, entonces por eso, o sea, estos vectores no me reflejan a sigma, entonces por eso este de acá no suele aparecer. Es la integral sobre omega de p, y aquí me fijo en quiénes son mis variables, bueno, mis funciones coordenadas que aparecen. Entonces aquí normalmente escribe dy cuña de z más q veces, bueno, más q por dz cuña de x más
r veces de x cuña de y. Entonces, ¿qué representan estos términos diferenciales nuevos? Si yo arrastro la notación y no me pierdo entonces en qué denota cada uno de estos, ¿sí? Esto se calcula como un determinante. Bueno, algo así. No precisamente es de donde viene todo esto. dz dy es esta derivada parcial que es como el determinante de una matriz, ¿sí? Entonces, si lo entendemos de esa manera, es como si yo estuviera haciendo una transformación únicamente, o sea, dy de z es, por definición, o sea, atendiendo a lo que yo escribí allá arriba, es dy de u de z de b menos dy de b de z de u, y esto es como si fuera un determinante. Entonces, como que siempre los determinantes que sabemos que como que nos ayudan a medir áreas siguen estando presentes. Entonces, esto es dy de u dy de b dz de u dz de b, ¿sí? No ayuda muchísimo a recordar qué es lo que estoy haciendo, pero en términos de notación esto es bastante habitual. Entonces se define este producto cuña, y el producto cuña es, en estos momentos vamos a entender como si fuera un determinante. Un determinante de únicamente las variables involucradas, vistas en la función como tal. O sea, P, que es la primera entrada, por el producto cuña de las otras dos entradas, más Q, que es la segunda entrada, por el cuña de la primera con la tercera, o mejor dicho, de la tercera con la primera, más R, que es la tercera, con el diferencial del producto cuña del primero y el segundo. Donde cada uno de estos cuñas entonces se calcula como si fuera un determinante. Entonces, a veces tenemos esta notación. Una última notación que es muy similar a lo que se discute en curvas es, y aquí nada más como un último salto, es la integral p de x más q de y más r de z, donde, porque aquí es facilísimo perderse en la notación, donde dx es dy cuña de z, dy es dz cuña de x, y dz es dx cuña de y. ¿Sí? Entonces, esto de acá es muy importante porque es como cambiarlos por el contrario y hay que acordarse bien del orden, porque el segundo, como si fuera, es una historia de determinantes, siempre esto es muy similar a determinantes. Entonces, este de acá se invierte el orden, nada más hay como que recordar eso. Así que esta notación sigue resumiendo de alguna forma. Esta de acá es fácil perderse porque tenemos que recordar que esto no es exactamente lo mismo que simplemente la derivada parcial en x. Pero son las distintas notaciones que a veces vamos a poder encontrar si cambiamos de autor en libros que traten el tema de integral sobre superficies. ¿Vale? Entonces, esto sería todo por esta semana. Nos falta hacer algunos ejemplos de integral de campo vectorial, pero se ve que son un tanto más sencillos, lo mismo que en curvas. O sea, igual tenemos que hacer algunos para afianzar. Pero ya vamos a querer hablar de nuestros teoremas principales de integración. Entonces, nuestros actores principales van a ser los campos vectoriales, lo mismo que en curvas. Y la pregunta a contestar es la siguiente. Si yo quisiera hacer algo estilo Green en superficies, o sea, cambiar la integral, si yo tengo una superficie, en Green nosotros cambiamos la integral sobre la frontera de la superficie por la integral sobre el relleno de la sobre el relleno de la superficie, sobre el interior de la curva, de otra función, que era el rotacional. Entonces aquí la pregunta es si yo puedo hacer un teorema similar en donde yo cambie el recorrido sobre el borde. O sea, si yo tengo una función
que se integra sobre el borde de la superficie, si yo esto todo lo puedo resumir en algo que me represente un rotacional que se integre sobre la superficie como tal. Entonces, esa es la pregunta que estaremos contestando la siguiente semana. Si en general yo puedo hacer esto, cambiar la integral sobre un borde por la integral sobre la superficie de una función que me haga las veces de un rotacional. Entonces sería todo por ahora, espero que les hayan gustado los videos y nos vemos en siguientes ocasiones.